Les mentí a mis padres durante 3 años sobre la universidad y hoy se enteraron. No sé muy bien en qué momento empezó todo. Creo que fue el día en que mi mamá me dijo que tenía que ir a la universidad, sí o sí. Yo acababa de terminar la prepa y, la verdad, lo único que quería era trabajar un tiempo, despejarme, entender qué quería hacer con mi vida. Pero ella estaba tan convencida, tan segura de que el siguiente paso era el correcto, que ni siquiera intenté discutirlo. Así que me inscribí. Hice todo el proceso, los papeles, los correos, las clases online, todo. Hasta imprimí el horario para pegarlo en la pared, como si eso lo hiciera real. Pero el día que empezaban las clases, simplemente no me conecté. No fue una decisión grande o rebelde, fue más como un vacío. Me quedé mirando la pantalla, y no hice clic. Y después vino el silencio. Un silencio que se alargó un día, luego una semana, luego un semestre. Cada vez que mi mamá preguntaba cómo me iba, yo inventaba algo, bien, todo tranquilo, saqué buena nota en el examen. Mentiras pequeñas, fáciles. Pero con el tiempo se fueron apilando, y cuando me di cuenta, ya habían pasado 3 años. 3 años de fingir, de sonreír cuando me preguntaban que estaba estudiando, de sentir ese nudo en el estómago cada vez que mi papá decía que estaba orgulloso de mí. Y ahora, después de todo este tiempo, ya no puedo más. Mañana voy a contarles la verdad. O mejor dicho, hoy, porque ya pasaron las 12. Y no tengo idea de cómo va a terminar esto. No pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que iba a pasar cuando les contara. Tenía el corazón acelerado, como si esperara un accidente que ya sabía que venía. No sabía si mi mamá iba a gritar, llorar o simplemente quedarse callada. Y eso último me daba más miedo. En esos 3 años inventé tantas cosas, horarios, tareas, hasta proyectos que entregaba. Me volví experto en mantener la calma mientras mentía. Pero esa noche todo me pesaba. Pensaba en cómo se iban a sentir cuando supieran que mientras ellos se levantaban temprano, trabajaban todo el día para pagarme los estudios, yo no hacía nada. Ni estudiar, ni trabajar, ni avanzar. Solo existía. A veces intentaba justificarme. Me decía que lo iba a arreglar, que empezaría de nuevo el siguiente semestre, que solo necesitaba tiempo. Pero el tiempo pasaba, y yo seguía igual. En el fondo sabía que no era flojera, era miedo. Miedo a fracasar de verdad, miedo a descubrir que aunque lo intentara, no era suficiente. Así que preferí no intentar nada. Pero ahora el miedo es otro. No a fallar, sino a perderlos. A perder la confianza de mis padres. A que me miren y no vean a su hijo, sino a un desconocido. Cuando el reloj marcó las 6, ya estaba despierto, vestido, esperando oír pasos en el pasillo. Escuché la puerta del cuarto de mis padres abrirse. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Mi mamá fue la primera en salir del cuarto. Tenía esa expresión de rutina, medio dormida, buscando el café antes de decir una palabra. Mi papá venía detrás, con su paso tranquilo, mirando el celular. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, intentando no temblar. ¿Te pasa algo?, me preguntó mi mamá, al verme tan temprano ahí. Su tono era normal, y por un momento quise decir que no, que todo estaba bien. Pero ya no podía seguir con eso. Le pedí que se sentaran, que necesitaba hablar con ellos. Mi papá me miró extrañado, pero se sentó sin decir nada. Respiré hondo, y solté todo. Que nunca fui a las clases. Que nunca estuve en la universidad. Que todo había sido una mentira desde el principio. Que lo lamentaba más de lo que podía explicar. No hubo gritos al principio. Solo silencio. Ese silencio que se siente como si el aire pesara. Mi mamá me miraba sin moverse, con los ojos llenos de algo que no supe si era enojo o tristeza. Mi papá cerró los ojos, como intentando procesarlo. Cuando terminé de hablar, mi mamá simplemente se levantó. Caminó hacia la ventana, dio la espalda y no dijo nada por varios segundos. Luego habló con una voz que no le había escuchado nunca. 3 años, Daniel, 3 años mintiéndonos todos los días. Yo no supe qué decir. Intenté acercarme, pero levantó la mano y me detuvo. Ahí fue cuando empecé a sentir que lo que más temía, estaba empezando a pasar. No sé si alguna vez viste cómo alguien se desmorona sin llorar. Así estaba mi mamá. No gritaba, no me insultaba, solo me miraba como si no entendiera quién era la persona que tenía enfrente. Y eso dolía más que cualquier regaño. Mi papá fue el primero en romper el silencio. Me dijo que me había equivocado, sí, y que no podía cambiar lo que ya había hecho, pero que lo importante era lo que hiciera a partir de ahora. Su voz era calmada, demasiado calmada, y eso me hizo sentir aún más pequeño. Mi mamá, en cambio, no podía ni mirarme. Caminaba por la cocina, moviendo cosas sin sentido, como buscando qué hacer con las manos para no gritar. En un momento me dijo: no puedo creer que me hayas mentido tanto tiempo, Daniel. Todos los días me hablabas de tus clases, de tus profesores. Yo confiaba en ti. Esa última frase me rompió.
yo confiaba en ti. Fue como si me hubieran quitado el aire. Intenté explicarle que no lo hice por maldad, que al principio pensaba arreglarlo, que luego se me fue de las manos. Pero cada palabra sonaba vacía. Mi papá puso una mano en mi hombro y me dijo que necesitaban tiempo, que saldrían un rato a despejarse. Se fueron sin decir a dónde. Cuando escuché la puerta cerrarse, me quedé solo. Y ahí fue cuando se vino todo encima. La casa se sentía enorme, vacía, como si el silencio fuera un castigo. No sé cuánto tiempo estuve llorando. Solo sé que cuando por fin me calmé, miré al techo y pensé, ya toqué fondo. Pero no sabía que todavía me faltaba ver lo más difícil. No sé cuánto tiempo pasó desde que se fueron. Tal vez 1 hora, tal vez 3. El reloj seguía sonando en la sala, pero no me animé a mirarlo. Me quedé en el mismo lugar, con los ojos hinchados, la cabeza llena de pensamientos que se chocaban entre sí. Lo que más dolía no era haber fallado, sino darme cuenta de cuánto los había lastimado. Pensé en todas las veces que mi mamá se desveló ayudándome con tareas cuando estaba en la prepa, o cuando mi papá me compró la computadora para que estudiara cómodo. Todo eso, lo había tirado por una mentira. Y lo peor es que no tenía una buena explicación. No podía decir que fue por flojera o por rebeldía. Era algo más profundo, algo que ni yo entendía bien. Como si hubiera tenido miedo de crecer, miedo de decepcionarlos desde el principio. En medio de ese caos mental, me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos rojos, la cara tensa, y una sensación rara en el pecho. Fue ahí cuando pensé que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar, aunque no supiera por dónde empezar. Escuché la puerta principal abrirse. Eran ellos. Sentí cómo me temblaban las manos. No sabía si quería enfrentarlos o esconderme. Pero mi mamá entró sin mirarme. Solo dejó las llaves sobre la mesa y fue directo a su cuarto. Mi papá me miró un segundo y dijo: «Vamos a hablar más tarde, ¿sí?». Y en ese momento entendí que el castigo más grande no era el enojo, sino el silencio. Pero algo dentro de mí me dijo que no todo estaba perdido. Esa noche casi no hablé con ellos. La casa estaba en modo automático, mi mamá cocinó en silencio, mi papá puso las noticias, y yo me senté frente al plato sin probar bocado. Todo se sentía raro, como si estuviéramos fingiendo una normalidad que ya no existía. Cuando terminé de comer, fui a mi cuarto y me quedé sentado en la cama. No quería volver a sentirme así, vacío, inútil. Me prometí que algo tenía que cambiar, aunque fuera poco. Saqué mi celular y le escribí a mi primo Andrés, el que tiene una pequeña granja a las afueras del pueblo. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo. No tardó en responder. «Ven mañana si quieres. Siempre hay trabajo». No sé por qué, pero leer eso me hizo sentir un poco vivo. No era un gran paso, pero era algo. Por primera vez en años tenía una mínima intención de hacer algo real. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que mis padres. Les dejé una nota en la mesa: «Voy a trabajar con Andrés. Quiero empezar a arreglar las cosas». No sabía si lo leerían, o si les importaría, pero necesitaba hacerlo. El día en la granja fue duro. El sol, el cansancio, el cuerpo que no estaba acostumbrado a moverse. Pero mientras trabajaba, sentía que, de alguna forma, estaba pagando una pequeña parte de todo el daño. No era suficiente, lo sabía, pero al menos era un comienzo. Al volver a casa, mi mamá me estaba esperando en la sala. Me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Dónde estuviste todo el día?», preguntó. Tragué saliva antes de responder. «Trabajando, mamá, con Andrés». Ella no dijo nada. Solo me observó por unos segundos y luego asintió despacio. Y aunque no sonrió, esa pequeña reacción me dio una esperanza que no sentía desde hace mucho. Después de ese día en la granja, empecé a ir casi todos los días. No ganaba mucho, pero lo que me importaba no era el dinero. Era levantarme temprano, sentir el cuerpo cansado por algo real, volver a casa con la ropa sucia pero con la cabeza un poco más clara. Mi papá empezó a notar el cambio. Una tarde, mientras guardaba las herramientas, se acercó y me dijo: «Tu primo me contó que estás ayudando bastante. Me alegra verte así». No fue una frase larga, pero escuchar eso me hizo sentir que tal vez, poco a poco, estaba recuperando algo de lo que perdí. Mi mamá seguía distante, aunque ya no me evitaba. Me hablaba de cosas cotidianas: la comida, la lista del supermercado, el clima. Nada profundo, pero era mejor que el silencio. Yo sabía que volver a ganarme su confianza iba a tomar tiempo, y que tal vez nunca sería igual. Un día, mientras almorzábamos, le dije que estaba buscando trabajo fijo, algo más estable. Ella levantó la vista y me miró con cierta sorpresa. «¿En serio estás buscando?». «Sí. Pensé en aplicar en el Home Plus, el que está cerca de la casa». Asintió, sin decir nada más, pero noté como sus ojos se suavizaron un poco. Fue mínimo, pero suficiente para que el corazón me latiera más rápido. Esa misma tarde, llené la solicitud.
Por primera vez en años, me vi escribiendo mi nombre con propósito, no por obligación. Esa noche, antes de dormir, sentí una mezcla de miedo y emoción. Miedo de volver a fallar, pero también algo que no sentía hace mucho, esperanza. Y justo cuando empezaba a creer que las cosas podían mejorar, recibí un mensaje que me hizo dudar de todo otra vez. Era tarde, casi medianoche. Estaba acostado, revisando el celular antes de dormir, cuando me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía: Hola, soy Laura, de la universidad. Me encontré con tus papás hace unos días. Me dijeron que estabas terminando tu carrera en línea. Quería preguntarte si podrías ayudarme con un proyecto. Sentí un golpe en el pecho. No era nada grave, pero ese mensaje me recordó, de golpe, todo lo que todavía estaba colgando del pasado. Mis mentiras no se habían ido, solo estaban ahí, dormidas, esperando cualquier excusa para despertarse. Borré el mensaje sin responder. Pero no pude dormir. Me quedé pensando en lo fácil que era volver a sentirme como antes, acorralado, asustado, con ganas de desaparecer. Me pregunté si algún día iba a poder dejar atrás por completo lo que hice. A la mañana siguiente, durante el desayuno, no pude ocultar que estaba distraído. Mi mamá notó algo y me preguntó si todo estaba bien. Dudé unos segundos, pero decidí contarle lo del mensaje. No quiero que nadie más viva con una mentira mía, le dije. Ella me miró seria, sin decir nada, y luego simplemente asintió. Fue raro, pero sentí que ese gesto, tan simple, valía más que cualquier palabra. Después de eso, decidí llamar a la universidad. Les expliqué que nunca cursé nada, que quería empezar de verdad, sin falsedades. La mujer del otro lado me escuchó en silencio y luego me dijo: Podés volver a aplicar cuando quieras. Nunca es tarde. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Tal vez por primera vez, estaba eligiendo no huir. Pero justo cuando pensé que las cosas empezaban a ordenarse, mi papá me llamó al living con una expresión que me heló la sangre. Mi papá estaba sentado en el sillón, los brazos cruzados, mirándome como nunca antes. Por un momento me pareció que iba a estallar, pero su voz fue extrañamente calmada. Daniel, quiero que sepas algo. Estamos orgullosos de que quieras enmendar las cosas, y vemos que estás intentando cambiar. Pero esto no significa que todo se borre de un día para otro. Asentí, con el corazón latiéndome a mil. Sabía que venía lo difícil. Necesito que seas responsable. Quiero que busques trabajo de verdad, y que empieces a estudiar en serio si vas a decir que quieres terminar la universidad. Si no lo haces, tendrás que salir de la casa. Mi mundo pareció detenerse. La posibilidad de quedarme sin hogar me golpeó como un balde de agua fría. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Por primera vez en años sentí que tenía un límite real, algo tangible por lo que luchar. Mi mamá entró al living. No dijo nada, solo se sentó junto a mi papá y me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y expectativa. Fue un silencio pesado, pero no hostil. En ese momento entendí que el amor que me tenían no desaparecía, pero que mi negligencia había puesto todo en riesgo. No podía fallar otra vez. Sabía que si lo hacía, no habría segundas oportunidades. Tenía que demostrar que podía ser confiable, que podía ser digno de su apoyo. Respiré hondo y les prometí: Lo voy a hacer. Voy a estudiar y a trabajar. No voy a fallarles otra vez. Pero mientras decía eso, una parte de mí temblaba, ¿y si no era suficiente? Los días siguientes fueron raros, pero en un sentido bueno. Cada mañana me levantaba con un propósito: ir a trabajar en la granja de mi primo, buscar oportunidades cerca de casa, revisar cómo podía inscribirme de nuevo en la universidad. Nada grande al principio, solo pequeños pasos, pero cada uno me hacía sentir que podía recuperar algo de lo que había perdido. Mi mamá empezó a hablarme más, de manera tranquila. Ya no con reproches, sino con preguntas simples: cómo estaba el trabajo, si necesitaba ayuda para organizar mi horario, incluso consejos sobre entrevistas. No era un perdón instantáneo, pero era una señal de que estaba en el camino correcto. Mi papá me apoyaba también. Cada vez que veía un progreso mío, aunque fuera mínimo, me animaba. Esa mezcla de exigencia y confianza me daba fuerza. Por primera vez en años sentí que podía reconstruir la relación con ellos, paso a paso. Todavía siento miedo, claro. Miedo de volver a fallar, de decepcionarlos otra vez. Pero aprendí algo importante: el miedo ya no me paraliza. Me empuja a actuar. Cada hora que paso trabajando, cada solicitud que envío, cada clase a la que me conecto, es una prueba de que puedo ser mejor. No sé cuánto tiempo llevará volver a ganarme su confianza por completo, ni si todo lo que perdí se puede recuperar. Pero sé algo: ya no voy a quedarme de brazos cruzados. Esta vez, estoy decidido a vivir la vida que quiero y que ellos merecen ver en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras me acuesto por la noche, siento que estoy en el camino correcto. Que, aunque haya empezado tarde, todavía hay oportunidad de hacerlo bien. ¿Crees que tomó la mejor decisión?
¿Por qué? Si te atrapó, tenemos muchas más. Síguenos para más historias como esta.